especie como de complejo con la sociedad, o sea, como de decir, ay, yo no prefiero de repente no hablar mucho, o sea, no sé, si, o sea, o los lectores, también la gente que se dedica como a leer de verdad, así como a leer, si viven como un poco más una actividad en solitario. Que es introspectivo, ¿no? Sí. Y Sentido. creo que fue eso, o sea, como bueno, sí fue desde saber que quizás era como Pero independientemente, por ejemplo, de eso, que haya sido como una forma, pero ¿hubo algo estético o algo más allá de la comunicación que dijeras, me gusta esta forma de estética o de representar el mundo de esta manera? O sea, ¿o fue exclusivamente por un recurso de lenguaje, de comunicación? bueno, fue un recurso de lenguaje, pero no solamente eso, creo que fue como, pues no sé, no sé cómo explicarlo, pero creo que solo fue como un acto de simpatía, o sea, como que de repente, en cualquier lugar de repente te meten alguna cosa de arte, o sea, vas en la prepa, en la secundaria y de repente algún maestro te dice, ah, mira, ve tal obra de arte, la más básica, Cézanne o vea, no sé quién, o sea, ni siquiera arte contemporáneo, y de repente sientes como que tienes más gusto por esas cosas que por las matemáticas, o sea, pero es Claro, como hay una empatía. Ajá, pero no es como una cosa así, o sea, ni de que sientas que naciste para eso, ni de, o sea, como que de repente el mundo es como, tiene como tantas conexiones que simplemente tú o sea, como que te das la vuelta para un lado, creo. ¿Y cuándo fue que decidiste voy a estudiar arte? Es decir, ¿cómo fue o de qué manera? ¿Estabas estudiando la preparatoria y lo viste como como la única perspectiva de vida futuro o fue como no sé qué estudiar y voy a entrar ahí o no me interesa efectivamente estudiar para físico matemático o para contador? No, en realidad fue como un poco fortuita, o sea, fue como de, primero estaba estudiando en la UNAM como filosofía y letras y acabé la carrera de filosofía, pero no me titulé. Y o sea, fue filosofía con comunicación, como ciencias de la comunicación. Pero de repente, más bien como que, es lo que te digo, como que llega información de otro lado, como que yo veía las carreras y veía justo la clase de guión, pero de guión televisivo, o de guión no sé qué, de radio, o la historia del radio, y me da como muchísima flojera pensar que mi lugar era eso. Y creo que fue por una clase que detonó eso, así como fue como un profesor en realidad que nos empezó a dar como cosas que tenían que ver más con como mucho de literatura y mucho cine. O sea, para mí el cine fue clave en decidirme, o sea, siempre me ha gustado, gracias. O sea, ver cine siempre ha sido así como, o sea, desde que entras al cine y ves todo lo oscuro y es como una cavernita ahí. Ajá, entonces justo en comunicación yo me empecé a meter a todas las materias de cine, así como que dije que era como la parte más creativa del área de comunicación, por decirlo así, todas las demás eran como más rígidas. Entonces me empecé a meter a clases de cine y así sin querer pues como que de repente vi como que el videoarte también me empezaba a gustar y como a ligar estas cosas, hasta que dije, bueno, acabo la carrera porque ya me faltaba medio año para terminar, los de 5 años, acabé la carrera y dije, ya me hago el examen a la Esmeralda y entré a la Esmeralda. Pero fue creo que después como de medio pensar que ese no era Es decir, fue también como una formación previa que supongo ha tenido también influencia y te ha servido para tu trabajo como artista o tu carrera como artista, ¿no? Así como tener el conocimiento previo de las formas de comunicación o de las estructuras o de las teorías. Así Sí. como ya llegaste a estudiar arte con un conocimiento previo de algunas formas de comunicación. Sí. Okay. Y ahora, ya una vez que entraste, digamos, o en este lapso ibas como encontrando patrones expresivos o formas de trabajo que querías explorar, o fue a partir de la carrera que con ejercicios o trabajos que ibas como descubriendo Creo que fueron los dos, porque en realidad los ejercicios prácticos de la carrera eran como demasiado abiertos. O sea, no te decían, ahora trabaja esto y esto y arma algo, sino como que daban unas condiciones casi siempre materiales y tú tenías que desarrollar como una preocupación personal. Entonces como que entras ya como con cierta preocupación, como con cierta simpatía, o sea, como mi simpatía sí era literal, o sea, como mi única simpatía
por ejemplo, real, era como cierto tipo de cine y cierta como consecuencia literaria como el romanticismo que me gusta mucho, o sea, como autores como del romanticismo. Entonces, como que los temas iban cada vez como más haciéndose así, porque la carrera como muy libre. Entonces, como por ejemplo la calma o la ignorancia, como cosas que trato en mi trabajo, creo que estaban ya marcadas desde el inicio, solo que los ejercicios como que materialmente detonaron como más bien qué quería ser, si pintor o escultor o videoartista, pero como que los temas ya estaban como de siempre, creo, como que los temas allí estaban, porque te digo que en realidad te alimentabas, o sea, Claro. creo que es una carrera que te permite como alimentarte todo el tiempo del mundo, o sea, como decir, pues la verdad es que está bien padre, pues simpatizas como con un perrito de la calle, de repente empiezas a ver como qué pasa con todo eso y quizás tiene algo que ver con tu profesión, todo eso también, de alguna manera. Entonces como que hay un ligue directo como con el mundo, creo, en esta cosa del arte. Y los temas allí estaban. Salvo las decisiones de cómo utilizar la técnica, creo que fueron ahí como muy claras. Ya. Es decir, como la rigidez de la estructura académica. Pero ahora que decías que estaba, por ejemplo, estas temáticas específicas como la calma o la ignorancia, había otras cosas que querías como explorar o en las que querías profundizar, como en un sentido temático. ¿Te interesaba algo en específico? Sí, pues me interesaba mucho como el valor como de los objetos como cotidianos. Me interesaba también como sí, como trabajar en estas cosas de como de la incertidumbre, pero eso creo que ya era como un gusto que ya estaba ahí todo el tiempo. Pero sí había como más temas, pero otra vez. No, Sí, que las pues temáticas ahí estaban. Creo que ahí estaban siempre, así como que estaban siempre. Ahora que decías por los objetos, ¿por qué? ¿Qué veías en los objetos? ¿Qué significado tenían? ¿Eso era inicialmente estético, formal, la estructura o era por lo que representaban? No, porque creo que, o sea, sí es cierto, la mirada es como una especie como de clave en el, como en esta cosa de la gente que se dedica a lo visual, pero también creo que, por ejemplo, algo que creo que separa mucho al... Pero no sé, sí es un poco difícil, como así como reducir, no lo sé. Como sintetizar qué significa. O sea, tú, ¿cómo consideras tu papel como ser humano? Es decir, ¿qué haces? Dice como, ¿tú a qué te dedicas? Pues eres artista. Sí, pero ¿qué haces con ella? Bueno, puedes decir como desde las cosas como más básicas de que dibujas o pero no sé, yo supongo que sí es como una especie como de apuesta por no ser como tan rígido como con tu mundo. O sea, como desde lo básico, así decir, no necesitas un horario fijo para trabajar, desde los materiales están abiertos, desde los temas están abiertos. Creo que es una apuesta por no ser alguien rígido. Es decir, es como una incluso filosofía de vida. Creo que es una filosofía de vida y es como una actitud que tiene que ver como con el juego directamente. Aunque el juego puede ser así como desde bien trágico o así divertido total, pero creo que sí es como jugar, o sea, creo que el artista básicamente lo que hace es jugar. Creo que eso es lo que hace, o sea, sí, no podría pensar en un artista que no lo vea y que diga, está jugando, o sea, inclusive el artista más conceptual, Kosuth, diría, o sea, se dedica a jugar. O sea, no podría pensar en otra posibilidad, o sea, de alguien que hace arte. Es un juego con la sociedad y consigo mismo, pero atrás de eso hay algún descubrimiento, es decir, se queda como en el momento lúdico de este placer momentáneo de disfrutar o... sin duda hay un descubrimiento, ¿no? No, creo que el juego no es solamente como decir, voy a jugar como voy a jugar como fútbol y ya solamente me divierto, sino es como, o sea, jugar también implica de alguna manera como conocer las reglas, o sea, como conocer qué hay fuera de lugar, entonces como en la medida en que también conoces esa estructura también te empiezas como a divertir más, pero no es, o sea, y aprendes más y hay como un conocimiento de decir, bueno, si hago esto, la consecuencia es que el gol no va a valer, ¿no? Pero si hay
sí, sí, es como un conocimiento total, o sea, si jugar creo que sí tiene que ver con conocer, o sea, conocer, no es como un desentendimiento, no es que estés como desentendido, creo que es todo lo contrario, estás como bien comprometido, como, pues sí, como con tu relación de vida cotidiana. Y claro que hay conocimiento. En esa medida, cómo es que afectan o benefician las estructuras sociales, es decir, como la misma sociedad determina tu actuar o la manera en que juegas con ellas, es decir, que por ejemplo las estructuras religiosas, políticas, sociales, ¿en qué medida? Pues a veces es más fácil porque a veces se crean también estereotipos ya como estructuras sociales, así de estereotipos súper raros, así en el que de repente sí, con Alex es así como que practico yo y Alex o Momo y de repente decimos, ay sí, así como sus hermanos son arquitectos o ingenieros y eso, y es así como que hasta entre familia, así como de que al hermano le dice, no, como que tu ropa, o sea, como que tú puedes estar así con esa ropa, no pasa, pero el papá como que le dice, es artista, déjalo. O sea, como que se dedica a eso, como déjalo. O sea, como que hay una especie de permisión ya de entrada porque te dediques a algo de las artes, así como de que casi, como de que dan por entendido que no te entienden. Que tú no vives en la rigidez. Sí, y dan por entendido de que no te van a entender nunca, entonces te permiten hacer, a diferencia de alguien que entienden y que dicen, no, está mal lo que haces, ¿no? De entrada, por ejemplo, cuando hablo con mis papás de repente de mi trabajo, es así como de, creo que no entienden lo que digo ni lo que hago, pero me dejan hacerlo, o sea, y no me dicen nada. A diferencia, por ejemplo, de mi hermana que hace como cosas más, no sé, no tan creativas, y sí hay como preguntas y respuestas, hay como más, ¿sabes? Como después decir, esto está bien, esto está mal, no sé qué. En este caso creo que escapas del sentido de lo bueno y de lo malo en cuanto a las formas sociales, como que, no sé, así. Es decir, hay una especie de hermetismo, ¿no? Como esta Arcadia de los artistas que viven en este mundo, aparte de la sociedad. Sí, creo que la sigue habiendo. Y también de lo permisible, o sea, de lo permisible que llega a caer como en obras de arte, así como que justo donde ya no puede entrar como la ética a veces, ¿no? Como decir, no sé si alguien está como, no sé, que alguien que trabaja como con perros de la calle muertos y los pone a exhibir y ese tipo de cosas, o sea, como que de repente ya te dejan, de entrada te dejan hacerlo, o sea, puede ser como desde un lado positivo hasta un lado como negativo de dejarte hacer las cosas, como que hay una especie de dejadez, creo, de la gente. O no indiferencia, sino como incomprensión que se vuelve tolerancia. Que se vuelve permisión y tolerancia, sí. Sí, y que de repente hasta se puede volver como, te digo, desde lo práctico, se puede volver hasta una especie como de cliché visual, o sea, como te permites tanto, entonces no tienes que ir a trabajar a dar clases como, puedes ir con una arracada o a veces, eso es básico, pero de repente es así como, hasta puedes ir con el cabello azul, como con el... Es como, también es una especie de permisión, creo que lo más inmediato, como te permiten ya eso, es así como, sí, está bien que estés tatuado, o sea, ya no hay, o sea, no lo digo porque esté mal, sino porque sí hay una crítica a la sociedad como a cierto tipo, como hasta de cuerpo, de, no sé, por ejemplo, Álvaro Verduzco iba a la escuela con sandalias a dar clases y nadie le decía nada porque era un artista. Digo, está bien, a mí me gusta, pero es como, solo estoy diciendo como este hecho como de lo social. O sea, puedes estar con sandalia en cualquier lugar y no pasa nada, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo le haces para hacer eso? Es que había una pregunta que tenía que ver justo con esto que se me fue ahorita, que estaba tratando de estructurarla, que en la medida en que vives este mundo aparte también eres exclusivo, perteneces como a una élite de un conocimiento abstracto. ¿No? ¿En qué medida el artista tiene que buscar como la empatía o la comunicación con aquellos que no lo comprenden o seguir creando como esta... Creo que todo el tiempo tienes que buscar esa empatía, o sea, es lo que te digo, o sea, la simpatía y las relaciones como empatía con la gente como que son, o sea, justo porque de alguna manera hay una especie
como de incomprensibilidad como contigo. O sea, es decir, tú no puedes hablar de repente quizás como con tu mamá de una obra de arte o de tu trabajo, porque va a llegar un punto en el que te trata, es que además se trata de escuchar, pero de repente sientes que estás hablando como en blanco, porque ya no, porque de repente te dice, ah, sí, bien, o sea, como te trata. Y por ejemplo, cuando hablas como con Momo o con alguien, como que hay otra pregunta que como que la sientes como que dices, bueno, ya estoy hablando realmente con alguien, o sea, ya estoy hablando, no estoy como medio haciendo un monólogo que los demás intentan escucharme. Claro. Entonces, esa como comunión, esa como cosa así como concentrada, sí es como bien importante para como que saber hablar, ¿no? Sí, inclusive también es como una especie como de exigencia a veces del arte contemporáneo. O sea, de repente si hay mucha gente que con razón llega a una exposición y si yo no entiendo nada de qué trata una caja de zapatos, o sea... Sí, en esta medida, digo, ¿qué tan importante o necesario es manejar ese lenguaje? ¿Qué tan importante sobre todo para comprenderlo o el arte tiene que ser así también, medio incomprensible y que te vayas metiendo ese lenguaje? O sea, que sí requiere como cierta especialización y si quieres entender el arte contemporáneo tienes que manejar ese tipo de códigos, ¿o no? Creo que sí tienes que manejar ese tipo de cosas. Sí, creo que sí tienes que manejar ese tipo de cosas necesariamente. A veces es como más gratuito, pero creo que sí tienes que estar como todo el tiempo manejando esas cosas. O sea, como viendo como por qué de una obra donde se hablaba y podías como hacer la crítica a partir de colores y formas, y como la pintura que es como muy específica, como con el arte contemporáneo de repente llegas como a piezas así donde parece que no pasa absolutamente nada. Creo que sí necesitas como un estudio previo, pero ese es como en el arte contemporáneo, porque es lo que te digo, o sea, hay gente que es pintora y su mundo es como a lo mejor un poco más intuitivo, no necesitan a veces como la información, porque es como solo una materialidad así específica en donde trabajas y no sé. Pero en el arte contemporáneo, en donde ya hay como un exceso como de lo inmediato, sí creo que sí necesitas. Sí, si llevas a cualquier persona al MUAC a una exposición, no va a entender. Mucha gente sale así como no entiendo nada, y también por eso creo que sigue habiendo como un gusto más por la pintura todavía, porque es visual. Es muy explícito y directo el mensaje. Es explícito y directo, así como de, me gustan los colores tienen que ver con la misma me gusta pintura. Lo que representa. Sí, me gusta lo que representa, me gusta la línea, me gusta que sea así de grueso la pintura, es como una crítica más así, pero cuando esto se vuelve como una obra de arte en donde esto ya es la obra, sí llega alguien a decir esto que sí, es, ¿no? Es un hermetismo, ¿no? El lenguaje, o sea, si no es hermético. conoces cuáles son las características que hacen de una pieza así, una obra, una pieza de arte. Sí, de entrada no hay. Sí, yo creo que sí se vuelve el arte contemporáneo un asunto como de hermetismo, y cada vez creo que es como muchísimo más como de una comunidad específica. Que tiene que ver con una filosofía, nuevamente, ¿no? Se vuelve Sí. una filosofía abstracta, ¿no? De entendimiento y de comprensión de la sociedad. Sí, ¿no? sí. O la representación de ella a través de una serie de símbolos muy abstractos y específicos. Ajá. ¿No? Sí, lo que también es importante es que de repente, no sé, creo que la gente que hace como arte político quizás no le vota mucho, pero a los demás sí nos vota mucho como la onda de cuando se habla de la sociedad, como lo que implica, como que de repente la historia del arte como que es muy clara en decir, la historia tiene como algunas consecuencias como política, sociedad, economía, y creo que porque es una historia del arte es como muy clara que tiene que ir como en esos como parámetros de estudio, pero de repente lo que hablo como con muchos es que esos términos de sociedad, política e historia como que nos botan mucho, como por eso decíamos más como el mundo, porque creo que la relación con el mundo de un artista no solamente ni es política, sí, claro que sí es política, social y económica y religiosa, pero también es, más que eso es como construir el mundo, porque es como matérica, que nadie habla como de esa, así como matérica, espacial, que son como muchas más cosas, que la historia no menciona, pero creo que las artes sí tienen como que dejarlo más claro, o sea.
también es una relación espacial, o sea, desde cómo haces tu desayuno, o sea, tiene que ver como con lo matérico, lo espacial, como no solamente con lo que la historia ha dicho que es. Ahora, un poco para concluir ahorita, que igual podemos seguirle en otra ocasión porque está padre, interesante, que igual el papel, digo esto como apuntando hacia como esta idea de que hay que el artista de repente maneja en este espacio privilegiado de libertad de símbolos y esto, también está en una posición como de manejar un cierto espacio y crearlo, ¿no? Como inventarse un mundo, ¿no? O sea, de pertenencia o de exclusión, o sea, de recrear todo esto, ¿no? Y también hay una contradicción muy fuerte porque quiere pertenecer al mundo y al mismo tiempo no. Claro. Y en ese sentido están los mecanismos de supervivencia del arte, ¿no? Que ya es meterse ahí en las galerías, las exposiciones, que ya es un mundo mucho más práctico que es el mercado del arte. Ajá, ajá. ¿No? Sí. Y eso nos da para hablar muchísimo. ¿Cómo ves como el papel del artista, como este artista que crea un mundo y el que tiene que ser el pragmatista vendiendo el mundo que inventa? Es que es eso, te digo, es como... sí, tienes razón, o sea, sí es como contradictorio un poco, porque es como decir, yo hago mi mundo y creo mis mecanismos de mundo, mis materiales, tengo mi espacio, así, como mi cosmos personal de temas y de materiales, como no quiero saber, y de repente todo el tiempo es como sí es contradictorio totalmente, porque lo que te digo, o sea, yo creo que ningún artista te puede decir, no me gusta el aplauso, o sea, nadie te va a decir, o sea, a lo mejor en una cosa así de humildad te dice, no me importa, pero creo que a todo el mundo le importa el aplauso, y más a los artistas les importa el aplauso. Pero te digo, es como una especie a veces como de fortuna, porque a veces la fortuna justo la cumple el papel. Creo que el papel del galerista cuando eres profesional es importantísimo, porque digo que él es el que hace esa cosa en donde tú ya no, o sea, tú solo haces esto y ya se lo entregas a una persona y la persona hace lo que quiere como con eso. Entonces tú de alguna manera como que te deslindas de esa cuestión de mercadotecnia, porque no tienes que ver casi nada con eso, así nada. Entonces ya no es un peso, porque creo que por eso es como tan exitoso el papel del galerista ahora. Ya. Okay. Es como una especie también como de amigo todo el tiempo, así como de un compañero de viaje que es como un escudo ahí rarito. Pero es importante un galerista, creo que es importante.